Buen día, mi nombre es Angie Arias y hoy les voy a presentar el caso de Comino SAS, una estabilidad laboral reforzada por razones de salud, ¿verdad? Entonces, acá vamos a dar una pequeña introducción sobre este caso. Eh, Como tal, la empresa podría considerar terminar un contrato por el tipo de enfermedad, ¿verdad? Entonces, a pesar de encontrarse incapacitado, recibir atención en las EPS, la empresa decidió terminar su contrato argumentando que pues esta enfermedad preexiste y de alguna u otra manera es de origen común. Lo que la empresa no sabe como tal es que este despido trae consecuencias, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en este momento qué fue lo que realmente ocurrió. Contamos con que el trabajador tiene un término indefinido en contrato. La empresa pues es Cominosas. Su situación es una enfermedad degenerativa, ¿verdad? Entonces es un origen común. La decisión empresarial en este caso fue pues la terminación del contrato. ¿Qué argumentos tuvo la empresa? Pues que la enfermedad existía antes del ingreso, la enfermedad era de origen común, el trabajador no podía cumplir sus funciones y pues la verdad era bastante conveniente reemplazarlo, ya que no cumplía con las funciones específicas que se le estaban brindando. Pero, ¿qué tenemos acá? Que acá hay un problema porque la empresa directamente conocía el estado de salud del trabajador, todo el tema del proceso con la EPS y las incapacidades del trabajador. Listo. Entonces la empresa podía despedirlo. En este caso no podía despedirlo porque de alguna u otra manera no podía considerar que la enfermedad de origen común era un suficiente concepto para terminarle su contrato. Hablamos que la protección laboral, pues, refuerza todo este tema de salud, ¿verdad? Entonces, depende únicamente de la enfermedad que sea laboral. Lo importante, pues, en este caso es analizar la condición de salud que colocaba el trabajador en una situación de debilidad y manifiesta que la empresa, pues, en este caso conocía su situación. Entonces, acá nos dice la Corte Constitucional que ha establecido una estabilidad laboral reforzada para proteger exactamente ese tipo de trabajadores que tienen esa enfermedad o que cuenta con una enfermedad común. Listo. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿existe estabilidad laboral reforzada? Claro que sí existe. Vamos a observar 5 puntos importantes. La primera, pues la afectación de salud es totalmente significativa. Esas incapacidades médicas, la dificultad para sus funciones, el conocimiento del empleador y bueno, contamos con que le terminaron el contrato. Entonces, la jurisprudencia constitucional señala que cuando existe una condición de salud que dificulta pues ese significativo trabajo del empleador y que lo conocía antes de esa desvinculación, pues puede activarse una activación protegida de esa estabilidad laboral. Listo. Acá nos preguntamos, ¿puede el trabajador demandar? Claro que sí, cuenta con todo lo importante pues para poder demandar a la empresa. Tendría esas posibilidades de reclamar y lo importante aquí es que él puede ganar un reintegro laboral. Esos salarios que dejó de recibir en algún momento se los pueden volver a pagar. Los aportes a seguridad social se los tienen que pagar y una indemnización de 180 días de salario que, pues en este caso, el artículo 26 de la ley 361 de 1997 lo estipula muy claramente. Entonces, la Corte Constitucional como tal ha reconocido en estos casos que esa estabilidad laboral reforzada lo ordena totalmente, ¿verdad? Entonces, esos aportes de seguridad es un reintegro total porque le pueden pagar tanto salarios, prestaciones sociales y una indemnización de 180 días. Entonces, el trabajador sí o sí puede demandar a la empresa.
En este caso, ¿qué podría pasarle a la empresa, pues, por cometer este error? Em, bueno, un escenario a futuro como tal es demostrar todo este tema si se logra acreditar una causa objetiva ajena a esta situación de salud que cumple exigencias legales, que su posición es más sólida, pero si no puede justificar adecuadamente pues esa terminación de contrato, existe un riesgo que el despido sea declarado ineficaz. En ese escenario, la empresa podría tener que reintegrar al trabajador y, como les decía anteriormente, tener que pagar salarios, prestaciones sociales, todo el tema de aportes y una indemnización. Entonces, la empresa acá, por esa toma de decisión, puede salir pues un poco grave. Entonces, en este caso, ¿qué debió hacer la empresa? Contamos con 6 puntos, que el primero pues era analizar esa situación médica, revisar esas incapacidades y recomendaciones médicas, porque al seguir estas recomendaciones médicas podrían ponerlo en otro puesto de trabajo, ¿verdad? Para que asimismo pues él pueda cumplir esas obligaciones que le exige la empresa. Evaluar si el trabajador podría cumplir esas obligaciones o esas funciones que se le estaban brindando. Como les estaba diciendo, considerar una reubicación, una adaptación que fuera viable para la persona que pudiera cumplir, pero de alguna u otra manera no dejarlo sin trabajo. Y determinar si existía una causa objetiva para hacer esa terminación. Entonces, acá la verdad falló totalmente todo el tema de recursos humanos. Ellos debieron analizar integralmente antes de tomar una decisión. O sea, antes que afirmar pues que esa enfermedad al ingreso pues sea de un origen común. Es necesario determinar como tal si el trabajador podría continuar desempeñando esas funciones o de pronto si requería ajustes. Realmente, pues, para dar una manera objetiva de finalizar ese contrato. Entonces, acá como conclusión tenemos que el caso Comino, pues, nos demuestra esa importancia de proteger ese derecho a los trabajadores, ese derecho a desempeñar esa función del desempeño laboral, que las condiciones de salud tienen que ser bastante claras y hacerse un seguimiento previo antes para poder despedir un trabajador. Entonces, no es una razón automática pues para terminar este contrato. Se debió analizar garantías, estabilidad reforzada laboral, una reubicación para esta adaptación. De esta manera se busca garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y pues proteger tantos derechos al trabajador como pues los intereses de la empresa. Entonces, como final, pues doy gracias por la atención prestada y muchas gracias por escuchar.